Poder compartir con amigos y colegas que conozco de otras redes. Tenía mucha expectativa de venir a Costa Rica, la primera vez que estoy en Costa Rica, porque había escuchado que tiene bastante similitud en muchas cosas con Colombia y efectivamente pues me he dado cuenta. Se parece mucho en la geografía, en la comida, en la forma de ser a una parte de Colombia que es la zona cafetera. Quizás por eso hay muchos colombianos en Costa Rica, pero pues llegué ayer y me he sentido muy bien aquí en este país. Bien, aproveché la oportunidad que me dieron Patricia y Víctor para contarles mi experiencia en una red que estoy coordinando desde el año 2013. Nosotros aplicamos una convocatoria en el 2011, ganamos en el 2012, el dinero entró a la Universidad Nacional en el 2013 y vamos por 4 años, supuestamente acabaremos en el próximo año, en el 2017. Se llama Red Nacional para la Bioprospección de Frutas Tropicales, RIFRUTBIO. Les voy a contar muchos detalles de la experiencia. Nuestra agencia financiadora en Colombia se llama Conciencia, es una agencia gubernamental. La Universidad Nacional de Colombia, a la cual pertenece también Luis Eduardo, que nos va a hablar más tarde. Es la universidad pública más grande de Colombia, es la más importante a nivel de investigación. Tenemos 8 campus. Tenemos 4 campus en ciudades grandes y tenemos otros 4 en sedes de frontera para tener cobertura nacional. Tenemos todas las carreras. La Universidad Nacional de Colombia es líder en investigación. Quiero decir que la directora de mi tesis fue la que graduó los primeros 2 doctores de Colombia en el año 93, o sea, nuestros doctorados son bastante jóvenes y digamos que somos líderes en investigación, pero con el tiempo, como hemos sido líderes de investigación, todos los que hemos formado ya están entrando a diferentes universidades y en la parte investigativa, pues al principio, les estoy hablando, no sé, hace 20, 25 años, nos llevábamos todas las convocatorias de financiación. Ahora no, ahora nos toca competir contra nuestros egresados y poco a poco, pues esa parte ha sido bien complicada y cuando uno trabaja en ingeniería, pues se necesitan recursos para hacer investigación. Entonces, un grupo de colegas de la sede de Bogotá, viendo esto, viendo que es muy complicado ir a convocatorias por poco dinero y entonces uno hace lo que puede, etcétera, surgió una convocatoria que la idea era formar programas de investigación. Entonces nos metimos en la tarea oiga, bueno, ¿por qué no aplicamos por una convocatoria grande? ¿Por qué no unimos esfuerzos? Porque es que en la misma universidad, en la sede de Bogotá, por decirles algo, hay mucha gente que trabaja en aguacate y somos vecinos de edificios y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Entonces decidimos hacer esta red, aplicamos, duramos desde el 2011, todo el 2011 hablando, negociando, decidimos trabajar en frutas, ya les cuento por qué, y al fin nos unimos, aplicamos y ganamos la convocatoria que creo que está en orden de $1.000 millones, más o menos es lo que estamos manejando. Pues que cuando uno dice el número, el número fue terrible porque el número ya es casi que se gastó. En Colombia el dólar se subió muchísimo, teníamos presupuestado comprar muchos equipos, no pudimos comprar los equipos porque todo se subió 25%, entonces es bien complicado. Yo soy la coordinadora la coordinadora de esta red. Bueno, ¿por qué escogimos frutas? Es un tema que hemos venido trabajando en varios grupos en la Universidad Nacional. Es muy importante trabajar en frutas y me siento muy interesada con el trabajo que hacen Patricia y Víctor al respecto. La FAO dice que es muy importante implementar el consumo de frutas porque son muy saludables y primero cumple todos los requisitos que debe cumplir un alimento. Primero son fuente de vitaminas y minerales, o sea, uno consume alimentos porque se necesitan para vivir. Segundo, tienen agradables propiedades sensoriales, o sea, nosotros no solo comemos porque no lo necesitamos, sino podemos darnos el lujo, por lo menos en los países latinoamericanos, de decir qué comemos porque nos gusta. Eso se llama el placer, eso se llama la función hedónica y es algo que me interesa mucho porque yo tengo una línea de investigación en química de drogas. Entonces nosotros podemos decidir si consumimos jugo de piña o jugo de papaya, pues porque me gusta uno u otro. Y hay una tercera función de los alimentos que la introdujeron los japoneses hace unos años y es la parte de alimentos funcionales. Entonces no solo por nutrición, no solo porque nos gusta, sino que hay muchos alimentos que pueden contribuir a preservar la salud o pueden contribuir a modular ciertos efectos nocivos y que eso tiene
pues, influencias a largo plazo para una mejor calidad de vida. En esos tres aspectos y sobre todo en el último, por supuesto que las frutas son muy importantes. Las frutas son fuente de fibra dietaria, ayudan en los procesos de eliminar sustancias de desecho, son fuente de sustancias antioxidantes y muchos otros compuestos bioactivos. En esta foto pues tenemos las tres frutas tropicales de mayor producción en el mundo, que son mango, papaya y piña. Bueno, y la otra fortaleza que tenemos en Colombia es que es uno de los países con la más alta diversidad del mundo, después de Brasil, y creo que entre los que están de mayor biodiversidad son Brasil, Costa Rica y Colombia. Bien, adicionalmente, hay muchas familias vinculadas a la producción de frutas en Colombia, y a diferencia de otros cultivos en los cuales son tecnificados y quizás los dueños son una o dos personas, en el campo de la fruta los dueños son personas que viven de eso, tienen su finca y siembran ciertas frutas. Entonces, el objetivo de esta convocatoria también era jalonar esas cadenas productivas y tener un componente social importante, como era favorecerlos a ellos. Bueno, en el 2011, cuando pasamos la propuesta, bueno, no hay una red nacional en Colombia de especies frutales. Hay un instituto que creo que es bastante reconocido a nivel mundial, que es el CIEP de Palmira, pero no hay una red, nosotros somos pioneros en eso. Y entonces, después de muchas discusiones, decidimos seleccionamos en principio 6 frutas, ahora tenemos 7. ¿Con qué criterio? Nosotros hemos estudiado diferentes frutas tropicales, frutas de alta producción y frutas silvestres que casi no se conocen, pero como el marco de la convocatoria era bioprospección. ¿Y qué es bioprospectar? Bioprospectar implica una serie de pasos que van desde el conocimiento, que es algo que nosotros sabemos hacer muy bien, es decir, ciencia básica, conocer lo que tenemos, transformarlo, ahí necesitamos la ayuda de los ingenieros, químicos farmacéuticos, y lo más importante, ponerlas en el mercado, poner un producto en el mercado. Entonces, en el campo de la bioprospección, si nosotros pueden haber muchas especies frutales silvestres interesantes, pero si uno logra desarrollar un producto innovador con mercado y si no hay producción de fruta, pues se cae todo. Entonces, con ese criterio, en esta primera fase solamente seleccionamos frutas de alta producción. Solanáceas, escogimos, pues aquí están los nombres comunes en Colombia, pero por ejemplo, en el campo de las solanáceas, Ecuador y Perú, que tienen las mismas frutas, escogimos lulo, tomate de árbol, lechuga, que son importantes en la región cercana a Bogotá. En el campo de las pasifloras escogimos mulupa, badea y curúa. Colombia es líder en exportación de lechuga a nivel mundial. Colombia es líder en exportación de pasifloras, principalmente Alemania y Holanda. Laurasia, escogimos el aguacate, que tiene alta producción no solo en el centro del país, sino también en el norte y en el sur. Y recientemente Miltasia, que le decimos en Colombia guayaba verde, aquí le dicen el cas, resultó bastante promisoria y también la estudiamos. Bueno, también el objetivo de esto era desarrollar productos con valor agregado a partir de estas frutas, porque pues Colombia ya exporta fruta fresca, por ejemplo lechuga, pero las otras frutas tienen muchos problemas fitosanitarios y es difícil acceder a estos mercados con fruta fresca. Entonces pensamos, si desarrollamos productos con valor agregado, podemos alcanzar esos mercados. Aquí está todo el diagrama de la red, las tres frutas. La red se divide en 4, el programa se divide en 4 proyectos, 1, 2, 3, 4. El primer proyecto lo coordina la profesora del Departamento de Biología, en el cual el objetivo principal era estudiar la ecofisiología y caracterización morfoagronómica de 4 de estas especies, y también con cooperación con otras universidades, hacer algo de manejo de plagas. Porque, pues, como bien decía Víctor, si nosotros desarrollamos el producto y nos pasó con la aguacate, si no hay producción, pues se cae todo. Entonces, este proyecto en este proyecto están involucrados biólogos e ingenieros agrónomos. El segundo es caracterización de la materia prima. Entonces, aquí vienen todas las ómicas, genómica, transcriptómica y también bioinformática. Entonces, lo coordina un profesor de química farmacéutica, y la idea es, perdón si me equivoco en estos términos porque no soy experta, es hacer la caracterización de los genes, ¿cierto? Hacer la caracterización de ADN y ARN
para poder hacer las bases de datos. En este caso, como es una tarea titánica, solamente se escogió aguacate y uruba, que es una de las pasiflores. El tercer proyecto lo coordina un profesor de química también y se basa en toda la caracterización metabolómica, volátiles y no volátiles de estas especies, actividad biológica, pues que nos pueda servir para el desarrollo de productos y evaluación funcional. Y el cuarto proyecto lo coordino yo, o sea, coordino la red, específicamente el cuarto proyecto, en el cual ya el compromiso es desarrollar 5 prototipos de productos. ¿Para qué cadenas productivas? El origen de esta convocatoria surgió de un estudio que hizo Conciencia sobre en Colombia qué cadenas se deberían potencializar, y surgió que eran la fitoterapéutica, la cosmética, la de aseo y la cadena alimenticia. Entonces los 5 prototipos a los que nos comprometimos están en estas cadenas productivas. Bueno, para mí eso es lo más difícil, porque pues yo soy científica, cierto, muy bien ciencia básica, pero desarrollar un producto es complicado. La universidad, su misión no es desarrollar productos, su misión es generar conocimiento. Entonces para eso pensamos o involucramos 3 empresas, ahora son 4, pues que ya producen, ¿cierto? Entonces tenemos una empresa de fitoterapéuticos que se llama La Farvé, es una de las más importantes en Colombia, una industria cosmética de aseo, laboratorios QFA, una industria de alimentos naranja verde, tenemos una industria de aromas que se llama Disaromas, de muchas de las cuales, o sea, las únicas, de muchas que contactamos, porque alguien, no me acuerdo quién, ayer me preguntaba, bueno, cómo era la interacción con la empresa, es bastante complicada, pero entonces pues con estas logramos una buena interacción. Y todo en el marco de la bioprospección, y es desde conocer hasta transformar. Bueno, ¿quiénes son los integrantes de la red? Es una red nacional, interdisciplinaria e interinstitucional. Entonces, la convocatoria nos exigía tener personas de la parte productiva. Entonces, en la parte productiva tenemos una asociación en esta región que se llama el Sumapaz, que produce frutas más o menos de clima templado a clima frío, se llama Frutipaz, y una asociación de productores de aguacate del Carmen de Bolívar, que queda en esta zona, se llama Asproadenol. Esa zona también se escogió porque son una de las zonas priorizadas por el gobierno colombiano, debido a que fue una zona golpeada por la violencia. Ustedes han escuchado algo de las noticias al respecto. Esta zona fue muy golpeada en ese sentido y ahora los campesinos están volviendo a la zona a producir. Entonces, pues la escogimos con miras también de colaborarles a ellos. En el sector investigativo, pues estamos liderando Universidad Nacional C de Bogotá, tenemos Universidad de Cundinamarca, que queda también cerca a Bogotá, nos ayuda en la parte agronómica, Universidad de Cartagena, que es la la más importante de las universidades del Caribe, Universidad de Nariño, que es otra universidad pública también de la zona sur, y del sector productivo tenemos Laboratorios QFA, que está cerca de Palmira, Alimentos Naranja Verde, que está en la zona cafetera, Laboratorios La Farvé, que queda en Bogotá, junto con la Universidad de Cuauhtémoc. Entonces, ahí se puede decir que fui yo la que pensé en hacer una red. En realidad la red, si ustedes se dan cuenta, estamos cubriendo bastante territorio del país. Ahora les puedo contar los inconvenientes que he tenido, porque cuando uno habla de red, la red pueden ser 2, o más de 2 es red. Pero yo dije, no, queremos una red fuerte, y creo que esa fue una de las razones por las cuales conseguimos la financiación, pero después manejar toda esa red es bastante complejo. Y tenemos 3 zonas, las que les decía se llaman ADR en este gobierno, áreas de desarrollo rural, es decir, áreas que son priorizadas por el gobierno porque han tenido un impacto muy fuerte de la violencia. Bien, justo tenía que entregar el tercer informe anual del 20 de noviembre, pero pues cómo me iba a perder la oportunidad de ir a Costa Rica, entonces lo terminé el sábado pasado, y entonces ya que lo terminé dije, bueno, voy a mostrar los resultados en estos 3 años. Nos comprometimos a 5 prototipos de producto, 3 a nivel de laboratorio, 2 escalables. Entonces en este momento tenemos ya un producto enriquecido en color y aroma a partir de tomate de árbol rojo, por las antocianinas, y un producto obtenido a partir de uchuva para alimentos de desarrollo original de tipo gourmet a partir de uchuva. Están en proceso un fitoterapéutico de curuba. La curuba tiene propiedades ansiolíticas. Tenemos un
producto cosmético a partir de aguacate, les voy a hablar brevemente de ese ejemplo. Y estamos desarrollando algo a partir del hilo, también les voy a hablar de ese ejemplo. Y adicional, que no lo teníamos contemplado, vamos a desarrollar un prototipo de extractor de aceite de aguacate. Formación de recurso humano. Es interdisciplinario, entonces tenemos estudiantes de química, química farmacéutica, ingeniería química, biología, ingeniería agronómica y ciencia y tecnología de alimentos. Hasta el momento tenemos vinculados, algunos de ellos ya graduados, 22 de pregrado, 27 de maestría, 6 estudiantes de doctorado y un postdoctorado. La convocatoria obligaba a estudiantes de doctorado y es bastante complicado, uno, conseguirlos, no es tan fácil, y dos, pues que culminen, ¿no? En todo este proceso, 2 estudiantes se retiraron y es una pérdida terrible porque los estudiantes de doctorado son mínimo 4 años. Y en eso que les estoy contando hay un contrato firmado y el contrato tiene 4 estudiantes de doctorado que tienen que graduarse, o sea, al final tenemos que entregar el diploma, si no corren todas las cláusulas legales del contrato, entonces es bien complicado esa parte. De productos que tenemos, bueno, lo que está en rojo es lo que ya tenemos, lo que está en azul es lo que nos comprometimos, entonces un libro, una cartilla con los resultados del proyecto para productores. En este momento hemos publicado 9 de 20 que nos comprometimos en cuanto a artículos. Tenemos 24 presentaciones en Congreso Internacional, 5 en Congreso Nacional. Hemos realizado 4 cursos de actualización en el campo de alimentos funcionales y productos naturales, algunos de los que están acá han colaborado, Marcelo, José Eduardo, han hecho parte de esos cursos que también con recursos de la Universidad Nacional pues podemos llevar, alianza con 4 empresas nacionales, la red y difusión de talleres para agricultores. Bueno, entonces ese es el resumen de la red, que ahí vamos y yo confío en que vamos a llevar a feliz término, igual creo que tengo que pedir prórroga por lo menos de 2 años para poder cumplir con los estudiantes graduados, pero pues el balance ha sido satisfactorio. Voy a hablarles de 2 ejemplos concretos, uno es el de aguacate, Persea americana como materia prima para la industria cosmética. Entonces, esto lo saqué de este artículo divulgativo que publicó una de las alumnas de maestría, pues aguacate es una fruta que se encuentra en muchos sitios de Centroamérica y Sudamérica, ¿cierto? Y en otras partes del mundo. La parte de caracterización, y ahí me corrigen los agrónomos si me equivoco, es bastante compleja, pertenece a la familia Lauraceae, género Persea, subgénero especie, pero resulta que hay 3 razas, creo que en Latinoamérica la raza mexicana, guatemalteca y antillana. Hay unas características de cada una de las razas, creo que se pueden diferenciar en su parte morfológica. Aquí hay una diferenciación en cuanto al sitio donde se encuentran, con la forma del fruto, pero por supuesto que hay diferencias en la parte metabólica. Entonces, en una de las tesis de maestría de este grupo se recolectaron 35 muestras de aguacate de diferentes zonas del país. Se les hizo, primero que todo, la extracción del aceite, porque la materia prima para el desarrollo del producto cosmético es el aceite. A ese aceite se le hizo una caracterización de ácidos grasos y adicionalmente se está haciendo la parte de genómica y se hizo también la caracterización físico-química. Con esto, bueno, en este artículo hay diferentes fotos de todas las variedades. Tenemos variedades nativas de Colombia que son grandes, que tienen mayor producción en pulpa, pero no sé, desde hace unos años entró a Colombia el Hass. Hass creo que es una variedad muy común en Centroamérica. Y resultó que para el propósito del prototipo producto, que era la parte cosmética, resultó mucho mejor el Hass, porque produce más aceite. Ahora el Hass se está cultivando mucho en la parte sur de Colombia. No es el nativo de Colombia, pero pues es el que se está cultivando, entonces ese fue el que se escogió para el desarrollo del producto cosmético. Bueno, aquí está el resumen de todo lo que nos ha pasado con el aguacate. Los colores, bueno, aguacate en verde, porque es aguacate. Los colores significa proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4. Entonces, ¿cómo hemos logrado articular los 4 proyectos con todos los profesionales en el campo del aguacate? En el proyecto 1, los biólogos e ingenieros agrónomos entonces ubicaron unas parcelas en campos cerca de Bogotá, con el ayuda de la Universidad de Cundinamarca, para sembrar especies y comenzar a hacer la parte fisiológica. Al principio, lo que quedó escrito en el proyecto es que se iba a trabajar en el uso de aceites esenciales o otras especies para el control de una plaga que se llama Phytophthora cinnamomum, que es
se ha pegado a nivel mundial y ha acabado plantaciones de aguacate que llevaban, no sé, 50, 60 años. Nosotros fuimos a campo del norte de Colombia, en la parte de Bolívar. Resulta que el aguacate se demora más o menos 5 o 6 años en producir, y las plantas, los árboles que ven ahí llevan 50 años, y llegó Phytophthora y acabó con todo lo que Phytophthora entra por el tallo, por la raíz y entra al tallo. Entonces la idea era ayudar en el control de esta plaga. En otro grupo de productos naturales se está trabajando con especies de la familia Piperácea con buenos resultados. En todo este proceso íbamos bien, y las plantas que se sembraron en Cundinamarca, pues les llegó otra plaga que no se conocía qué era. Los agrónomos que nos estaban ayudando quedaron flop. Creo que Phytophthora es una asociación o sea, no se puede hablar de hongo, es una asociación de microorganismos, es donde se han explicado. Pues resulta que lo que le dio a lo que estamos sembrando fue otra, que no era Phytophthora, de sí. Entonces ellos quedaron sin saber qué hacer, comenzaron a revisar la literatura y solamente en Nueva Zelanda lo habían tratado, pero ya tenemos el proyecto, tenemos un dinero invertido para trabajar en ese campo. No había tiempo de ponernos a investigar, pues ¿qué tocó hacer? Aplicar plaguicidas. Entonces aplicar plaguicidas para acabar esa asociación y bueno, seguir con el trabajo. Pero a raíz de esos problemas en campo, entonces para cumplir con los objetivos del proyecto, se visualizó que no se podía trabajar en campo, entonces tocó hacer experimentos en invernadero para poder terminar la parte de ecofisiología, que son ensayos del nutriente faltante, de la dosis de fertilizante, para cumplir con esa parte del proyecto. Bueno, en el proyecto 2, entonces, se seleccionaron esas especies y se está haciendo ahorita la parte de caracterización de ADN y ARN que no hay en Colombia. Entonces eso hay que mandar las muestras a Estados Unidos o a Alemania, con lo que cuesta todo el proceso para que se haga esa caracterización. En el proyecto 3, entonces el grupo que trabaja en la Universidad de Nariño encontró que hay unos compuestos en el aguacate que pueden inhibir el crecimiento de la bacteria estomacal Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que ya se ha asociado con cáncer de estómago, que es carcinógeno grado 1. Hay muchos estudios al respecto porque no todo el que tiene Helicobacter le da cáncer, pero si alguien tiene Helicobacter hay que tratarlo. Y en Colombia el cáncer de más incidencia es el cáncer gástrico, con porcentajes de mortalidad de casi el 80% en muchas regiones, una de ellas Nariño y otra de ellas Boyacá. Entonces, este proyecto pues apunta a eso, a evaluar los polifenoles y ver si inhiben o no el Helicobacter pylori. Y también el proyecto 3, como les dije, que fue los resultados que mostré hace un momento, pues se hizo la caracterización de 31, perdón, eran 35 o 31 excepciones de aguacate. Hay un artículo que viene en camino al respecto con toda la parte de clasificación. Y en el proyecto 4, entonces, ya hemos avanzado en el diseño. Va a ser un producto capilar que ayude a mantener la humedad. Entonces, la chica de química farmacéutica que trabajaba al respecto, pues ya hizo la formulación utilizando productos para la formulación que no sean tóxicos, que sean de origen natural. Se han hecho estudios in vitro, se compró un equipo especial que va a medir la cantidad de agua, y ya vamos a hacer ensayos en vivo con muchas de las integrantes del proyecto, que se van a aplicar el producto y se van a hacer unas medidas de conductividad para ver si está o no está, si se conserva la humedad del cabello. Esto no se ha presupuestado en el proyecto, pero con la vinculación de los profesores de ingeniería química visualizamos que era importante desarrollar un extractor que no fuera costoso para sacar el aceite, y el aceite pues se le da a la empresa en la formulación para que salga el producto capilar. Esta parte pues implica el escalamiento del proceso. Entonces este es uno de los ejemplos interesantes y pues me siento orgullosa de mostrarlo porque se ve la interdisciplinariedad de la red 1 y 2, que es una red dinámica, porque muchas de las cosas que propusimos al principio, algunas no se han podido lograr, otras surgieron sobre el camino, pues porque la ciencia es dinámica, ¿cierto? Las entidades financiadoras tienen unos parámetros. Por ciencias en Colombia es súper estricta, rayando en lo radical de que lo que uno proponga lo cumple, pero la ciencia no
La ciencia no es así, la ciencia evoluciona. Yo preferiría las preguntas al final, ¿sí? Porque estamos... Bueno. El segundo ejemplo, el lulo, que en Ecuador y Perú le dicen naranjilla, ¿cierto? Es una fruta muy apetecida, tiene muchas propiedades refrescantes, entonces es nuestro segundo ejemplo de trabajo. Se le conoce con el nombre de Golden Fruit of the Andes y de Nectar of Gods. Su producción en Colombia se ha incrementado y hay para los últimos años hay una producción de 6.810 hectáreas cultivadas en Colombia. ¿Cómo se consume? No se consume fresco porque es muy ácida, se hacen jugos que son súper refrescantes. En la zona del Valle del Cauca es muy importante el lulo. La bebida típica se llama lulada, que entonces tiene el jugo pero los pedazos de fruta. También se venden jugos procesados, se venden conservas, etcétera. Entonces es una fruta con propiedades sensoriales muy agradables. Volviendo a lo que les comenté del valor hedónico, que es muy importante, no sé si aquí hay ingenieros químicos, o bueno, cuando uno habla con ingenieros que no son de alimentos, al ingeniero le interesa mucho la producción, cierta relación costo-beneficio. Pero cuando uno se va a la parte de alimentos, por supuesto que sí, pero es muy importante la parte sensorial. Entonces, un proceso puede ser muy rentable, pero si la parte sensorial se cae, no sirve de nada, porque los alimentos son muy importantes desde el punto de vista de, o la parte de aceptabilidad de los alimentos es muy importante por los consumidores. ¿En qué radica la aceptabilidad de los alimentos? Bueno, aquí falta, esto fue tomado de una conferencia en curso que nos dictó el profesor Devin Peterson. Aquí falta algo muy importante que no está, bueno, está acá, el color. El primer atributo sensorial para los consumidores es el color, la apariencia. Entonces, en el caso de frutas, en Colombia hay un dicho que dice que se ve como un lulo, porque el color es muy atractivo, ¿cierto? Entonces, un piropo está como un lulo, porque es súper atractivo. Entonces, ahí falta, en la aceptabilidad está el color, la apariencia, la comida entra por los ojos. O sea, uno va al supermercado y la fruta, si uno ve ese color, que son carotenoides en este caso, inmediatamente el consumidor le dice, es excelente nutricionalmente, va a saber rico, o sea, eso es lo que llega al cerebro. Entonces, el color es muy importante. Cuando supera la barrera del color y de la apariencia, entonces viene la parte del flavor, ¿cierto? Que es sabor y aroma. Entonces, uno lo consume y si el flavor pasa, entonces uno sigue comprando el producto. Si el flavor no pasa, entonces ya uno lo vuelve a comprar. Dentro del flavor, que la nueva definición es el conjunto de sensaciones que produce un alimento cuando entra a la boca y que estimulan simultáneamente todos los sentidos, porque antes se hablaba de flavor como sabor y aroma, pero ahora el flavor está textura, sonido. Entonces tenemos la parte de los sabores básicos, otras sensaciones que no solo impactan el sentido del gusto, sino también el tacto, el flavor como tal, que, bueno, incluyendo los volátiles, palatability, que no fui capaz de traducir, que es como la aceptación, ahí está involucrado textura, color, temperatura, etc. Y finalmente todo eso es la aceptabilidad del producto. Entonces, si uno está trabajando en alimentos, un campo importante es la parte sensorial, ¿cierto? Para estudiar si el producto es aceptable o no por los consumidores. Y en ese campo, entonces, nosotros estudiamos el flavor del lulo. Escogimos el lulo y el lulo se puede considerar, en general las frutas se consideran como alimentos funcionales. ¿Por qué? Por todo lo que está escrito acá. Por su contenido, tienen un alto contenido de agua, pues tienen azúcares pero no en alta proporción, tienen un alto contenido de fibra. Lo que está en rojito son los valores para el lulo. En general estoy hablando de frutas, pero lo que está en rojo es para el lulo. Tienen biopolímeros, proteínas no tienen contenidos altos, bajos contenidos en grasa, tienen muchos de ellos minerales, vitaminas por supuesto, polifenoles y otros compuestos bioactivos, y bueno, pigmentos naturales están en baja proporción en masa, pero pues también contribuyen a compuestos biofuncionales. En el caso del lulo, tiene alto contenido de polifenoles, tiene vitaminas A, D, C, tiamina y una serie de minerales. Y por supuesto, agradables propiedades sensoriales. Bien, dentro de los sabores, de los 5 sabores básicos, el amargo bueno, ahí dice agradable o desagradable. El principio, el amargo es desagradable.
En principio, el ser humano, la primera vez que entra en contacto con algo amargo, como por ejemplo el café o la cerveza, lo rechaza. Hay una corriente que habla de que el amargo le indica al ser humano que hay sustancias tóxicas. Claro que eso está revaluado porque nosotros, a pesar de que nuestra primera experiencia con el café y con la cerveza es desagradable, después seguimos consumiéndola sin ningún problema, es deliciosa la cerveza, entonces, por eso habla de agradable, desagradable. Y creo que hay muchos estudios de la cerveza y del café acerca de sus propiedades biofuncionales, entonces eso de que lo amargo es tóxico, bueno, está reevaluado. Pero en frutas sí es indeseable, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al sabor. Entonces miremos la parte de aroma. Se estudió el aroma del nulo, ya se ha estudiado hace muchos años, pero ahora se siguió esta metodología. Esta metodología fue, si no bien creada por primera vez, el grupo del profesor Peter Schiverle, que es el que ha difundido a nivel mundial esta metodología, y es una metodología que tiene sentido porque hasta antes de que él propusiera esta metodología, todos los que trabajaban en química de aromas, lo único que hacían era extraer los compuestos volátiles, analizar por gases masas y publicar listas de compuestos, ya. Pero si nosotros estamos hablando de aroma, tenemos que involucrar el olfato humano. Entonces, en esta nueva metodología que se llama Molecular Sensory Approach, lo que se hace es, bueno, una extracción suave de los compuestos volátiles, pero no se reporta todo lo que muestra el cromatógrafo de gases, sino solamente lo que tiene actividad olfativa. Entonces, el equipo puede detectar 50 compuestos, pero en realidad los compuestos del aroma son 16, solamente aquellos que estén por el 16, en el caso del lunes que tengo el número, pero el número que sea, solamente son los que estén por encima de la concentración del valor umbral, ¿sí? Entonces, en este proceso es muy importante la parte olfativa, solamente se enfoca uno en la identificación de aquellos con actividad olfativa, luego se hace una cuantificación y al final se hace la comparación sensorial contra las propiedades de la fruta. Bueno, siguiendo esa metodología, entonces se logró identificar 16 compuestos y dentro de esos 16 los compuestos impactos. Todas las frutas tienen compuestos impactos, no necesariamente impactos son los que per se, o sea, esos compuestos tienen que estar en la formulación para tener el aroma de la fruta. En este caso fueron benzoato de etilo, hexanal, Z3-hexanal, ácido butanoico, hexanato de etilo, benzoato de metilo, butanato de etilo y furaneol, cada uno de ellos contribuyendo a estas notas que son las características de Bueno, en cuanto al sabor, entonces ya tenemos caracterizado la parte de aroma. En cuanto al sabor, el sabor del lulo se ha caracterizado intenso y refrescante, y sobre todo el término refrescante es muy significativo, y por eso coloqué esa foto en la presentación, porque ese es lo que a uno le transmite el lulo. Es ácido, cítrico, es exótico y tropical. El término tropical viene de Alemania, porque pues alguien en Colombia, mi alumno estaba exponiendo que lo como así, que es tropical. El tropical lo asocian con compuestos azufrados, ¿sí? Pero resulta que en el jugo del lulo se desarrolla un amargo, pues no amargo como la cafeína ni como la cerveza, pero sí un amargo con el tiempo. Entonces, si uno hace el jugo y se lo toma inmediatamente, es muy agradable, pero si el jugo dura un tiempo ahí, se genera un sabor que a veces se asocia, no sé, con plástico. Bueno, no es tan intenso, pero sí se genera ese sabor. Entonces, en esta tesis, en una tesis de doctorado, decidimos, bueno, exploremos cuáles son los compuestos que se generan con el tiempo. Es una tarea desde el punto de vista de química analítica titánica, si la comparamos con el análisis de aroma, porque, uno, pues estos son compuestos no volátiles, no hay bases de datos como en el caso de gases masas para comparar espectros de masa, ¿cierto? Cuando uno trabaja en líquido masas, obtiene unos espectros que le dan el iodo pseudomolecular, el iodaducto, de pronto otra fragmentación, pero no, con eso no podemos identificar. En HPLC, a pesar de que han habido muchas modificaciones, tenemos ahora columnas por shell, no se tiene la resolución de gases masas. El análisis sensorial aquí hay que hacerlo, pero es muy dispendioso, porque mientras en gases masas simplemente el exponente de la columna de gases, la persona huele y dice a qué huele. En este caso hay que preparar las diluciones
diluciones que estén en la misma concentración de la fruta, porque hay que tener en cuenta la toxicidad, porque la persona tiene que probar, que el compuesto esté en la fruta en orden de partes por millón, no quiere decir que si sube esa concentración vaya a ser inocuo, entonces hay que tener cuidado, pues es dispendioso por la preparación, y lo más complicado es que la única forma de llegar a la estructura del compuesto es por resonancia magnética nuclear, y lo que uno necesita para estos análisis son, no sé, bueno, con 1 miligramo se pueden tomar espectros, pero en realidad mínimo 5, y resulta que aquí los compuestos que imparten el sabor están por debajo de esos valores. Entonces, fácilmente se pueden procesar 10, 20, 30 kilogramos de fruta y no se alcanza a sacar 1 miligramo de estas sustancias. Entonces, desde el punto de vista de análisis de la química del sabor, estos son los retos que no han hecho posible que se haya avanzado mucho en este campo. Bien, ¿cuál fue el procedimiento? Se tomó la fruta, en este caso se liofilizó para eliminar el agua y hacer una extracción más eficiente. Se hizo un extracto etanólico. Aquí, como todo se tiene que probar, hay que usar en la medida de las posibilidades solventes que no sean tóxicos. Entonces no se usa metanol, sino se usa etanol. Pero, ¿qué problemas tenemos? Pues cuando se usan este tipo de solventes no hay la resolución que se tiene con otros solventes. Entonces, pero bueno, se hizo extracto etanólico. Luego se hizo una extracción en fase sólida para retirar, por ejemplo, azúcares, ácidos, etc. Se liofiliza, todo se liofiliza siempre, y más adelante en alguna de las separaciones se utilizó acetonitrito porque es que no se obtenían mejores resultados, pero entonces lo que se hace es liofilizar 2 y 3 veces para eliminar cualquier residuo solvente y poder hacer esta prueba. Bueno, al final se hizo el fraccionamiento bioguiado, se sometió a una segunda separación por HPLC en otro tipo de columna para mejorar la resolución y así lograr la purificación de los compuestos, en este caso de sabor amargo, que para su identificación se usaron las técnicas espectroscópicas comunes. Bien, este es el perfil de sabor del lulo. Entonces miren ustedes la separación, pues después de haber enseñado muchas solventes, es bastante compleja, o sea, no vamos a tener la resolución de un cromatógrafo de gases. Y aquí está el perfil sensorial, destacando las notas ácidas, amargas, astringente y salada. La astringente también nos llamó la atención, pero resulta que, si ustedes se dan cuenta, el astringente se distribuyó en todo el perfil, o sea que es muy difícil obtener compuesto puro en ese caso. Entonces nos enfocamos solamente en los amargos, que fue esta fracción, la 6, la 5, la 4, la 12 y la 15. Y solamente les voy a hablar de este compuesto, el que denominamos compuesto 1, pues se hizo masas de alta resolución y se encontró, este sería un pseudomolecular que me mostraba un peso molecular de 637, mostrando que teníamos un compuesto nitrogenado. Aquí les resumo la elucidación rápidamente para no cansarlos con la parte química, pero por supuesto esto llevó un trabajo bastante arduo. Este fue el espectro de resonancia en un equipo de 700 MHz de la Universidad de Minnesota, y pues teníamos muchos protones en la zona de señales alifáticas, varios metilenos de estereotópicos, y teníamos protones aromáticos. Bueno, después de hacer un análisis cuidadoso, se llegó a la conclusión, se propuso esta estructura, que después se confirmó por síntesis. Para la síntesis nos ayudó el profesor Yoshinori Fujimoto del Instituto de Tecnología de Tokio, y se reportó este compuesto, que es un derivado de la citrulina. Aquí ustedes ven que tiene enlace amida, es un compuesto difícil de elucidar por resonancia porque tiene muchos metilenos y estereotópicos, tiene 3 unidades parecidas, entonces hay mucho solapamiento, por eso hubo necesidad de hacer la síntesis. Este compuesto era la primera vez que se reportaba como instructor de amargo. Un grupo de Perú, con la ayuda del profesor Celestino Santos, lo había detectado por masa, lo había reportado por masa, y nosotros pues lo logramos aislar y revisarlo. Entonces, hasta aquí habíamos cumplido el objetivo de esta tesis en la parte de sabor. ¿Qué fue lo interesante? Que mi alumna comenzó a revisar la literatura y encontró que este tipo de compuestos se ha encontrado en solanáceas, se ha encontrado en papas, se ha encontrado en lichi, bueno, de las que me acuerdo. Y algo interesante fue que por allá en los años 70, en China, en otra planta, habían encontrado compuestos de este tipo con actividad hipotensiva.
Bueno, entonces ella me dijo, profe, porque no hablamos de propiedad y potencial, pero pues ya estábamos terminando la tesis doctoral. Adicional, fue interesante encontrar que fue interesante que ella encontró otro compuesto similar. O sea, este compuesto tiene 3 residuos, 1, 2, 3, cafeoil. Ella encontró otro que solamente tenía 2 residuos. Y pues aquí hay otros compuestos que también dieron algo de sabor amargo. Por ejemplo, encontramos una saponina, pero pues no fue posible identificarla porque la cantidad de agua fue muy poca. Entonces, en ese momento le surgió la idea, profe, pero ya estamos terminando. Tenía colaboración con otro grupo de la universidad que hacía docking molecular, entonces hablamos y ella se fue a hacer experimentos de docking molecular. La hipertensión, bueno, la hipertensión, que es una de las enfermedades asociadas a la dieta, ¿sí? Como nos decía Víctor, en lo de seguridad alimentaria hay diferentes puntos de vista y hay un punto de vista importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas enfermedades relacionadas con el estilo de la comida, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos gasta muchísimo dinero en salud porque ellos comen más de lo que deben y comen más de los nutrientes que no son, ¿sí? Entonces, mientras en unas zonas del mundo la gente se muere de hambruna porque no tiene que comer, en Estados Unidos se mueren porque están comiendo muy mal. Bueno, una de esas enfermedades es la hipertensión. Una de las formas de atacar la hipertensión es inhibir una enzima que se llama ACE, de su sigla en inglés es Angiotensin Converting Enzyme, o sea, como repito, hay varias formas de atacar la hipertensión, una de ellas es inhibir esa enzima. Es más, que los medicamentos que formulan para la hipertensión hacen eso, el lisinopril, el enalapril, inhiben esa enzima, y la enzima está muy bien caracterizada y está caracterizada en sitio activo. Entonces se permite hacer el docking. Entonces fuimos con la ayuda de sus profesores a hacer experimentos de docking y se obtuvo un resultado muy interesante, que fue que este compuesto se fijaba muy bien en el sitio activo. Ahora les muestro los datos que salen de docking y daba unos resultados mucho mejores que el lisinopril, que fue nuestro compuesto de comparación. Entonces, esos valores se dan en términos de algo que se llama afinidad. El lisinopril da menos 9, este compuesto da menos 10, el que tenía 2 cafeoil menos 8.7 y el otro fue menor. Entonces, hasta ese momento veíamos como algo promisorio que efectivamente este compuesto podría tener actividad antihipertensiva. Bien, pero entonces estos son solamente experimentos de docking molecular. Ella después hizo los experimentos in vitro, compramos la enzima y se confirmó esa actividad. En el marco del proyecto que tenemos, también tenemos una parte de secado de frutas, porque entonces las frutas son muy perecederas y una de las formas de lograr que su vida útil aumente es mediante el secado, ¿cierto? Pero es muy útil porque se extiende el tiempo de vida, se reduce el deterioro y se pueden minimizar las pérdidas post cosecha. Pero el reto es preservar las características sensoriales, porque dependiendo del método de secado que se utilice, pues se va a perder el aroma o se va a modificar. En nuestro caso, uno de los que utilizamos es spray dry. También hacemos la utilización, sino que la utilización es muy costosa para la industria. Entonces, en el caso del lulo, en el mismo trabajo, se obtuvieron 4 deshidratados, en los 4 usamos norfalextrina, pero se hizo el común secado por aire caliente. Solamente ustedes de la foto ven cómo cambia el color. Se hizo secado por aire caliente asistido con ultrasonido, que es una técnica novedosa que permite disminuir tiempos de secado. Se hizo liofilización y spray drying. Y a raíz del resultado que habíamos obtenido, cuantificamos el compuesto que les digo y interesantemente, pues en los productos secos incrementó la cantidad. Entonces ahí estamos explicando por qué con el procesamiento, con el tiempo en el lulo se genera el sabor amargo. Este compuesto es uno de los que contribuye a eso, no es el único, pero a su vez el hecho de que incremente su cantidad, pues va a hacer que incremente la actividad antihipertensiva. Eso dio origen a una tesis de maestría que actualmente está en curso. El anterior está publicado en un artículo, creo que lo puse ahí rápidamente, y fue un artículo que me costó mucho trabajo para que lo publicaran porque lo envié a Food Chemistry, y en Food Chemistry es uno de los trabajos que me siento más orgullosa en toda mi carrera profesional, y entrar en Food Chemistry lo rechazaron.
Y yo, pero tiene elucidación estructural, tiene síntesis, tiene docking, tiene actividad in vitro, y lo rechazan. Y dije, pero ¿qué pasó? Bueno, pensé, uno, tienen un volumen muy grande de publicaciones porque Food Chemistry ahorita suspendió, no van a recibir artículos después de enero porque están reevaluando y reorganizando, porque lo que está saliendo ahora está saliendo con fecha de diciembre de 2017, o sea, fue una bola de nieve que creció y ya tiene un número muy alto de artículos que someten. Entonces digo, bueno, de pronto está bien eso de que el editor dijo sí, no, y a mí me tocó el no. Pero también pensé, como tenía actividad hipertensiva, de pronto el editor dijo, esto es más bien de productos naturales, saquémoslo. Entonces lo mandé al Journal Agricultural Food Chemistry, le cambié el título, es que lo pasé ahí rápidamente, y el título le puse algo que me parece que se acerca más a la realidad: amargo, bitterness versus actividad hipertensiva. Entonces tiene que ver con que acaba de mostrarles que el amargo es indeseable, pero resulta que aquí puede ser provechoso porque puede contribuir a modular la hipertensión. Entonces, ¿al fin qué? Pues podemos aprovechar esa propiedad y modularlo el amargo. Entonces, en alimentos no puede ser uno tan vertical de quitar una cosa a otra porque las matrices son muy complejas. Bueno, en esa revista sí pasó después de que lo miraran 8 referees como en 3 rondas, pero pasó. Y lo más interesante es que sí tiene actividad hipertensiva. Entonces, en el marco de este proyecto, iniciamos otra tesis tratando de desarrollar una bebida funcional, pero que potenciara la actividad hipertensiva del lulo con vegetales, porque pues ahora es muy común estas mezclas. En Estados Unidos hay una empresa, está Naked, que vende unas mezclas de frutas con vegetales, entonces eso aumenta las propiedades biofuncionales, y con ella entonces usamos el encapsulado, pero utilizamos mezclas con vegetales que habían mostrado en literatura antihipertensiva, específicamente tomate, brócoli y espinaca. Bueno, aquí están los resultados crudos, ¿cierto? Por supuesto, contenido carotenoides se incrementó, contenido vegetal, fenoles totales no tanto, y en el caso del brócoli sí se aumentó la actividad hipertensiva. Entonces, por ese lado logramos lo que queríamos. El bemol, ¿cuál fue? Pues que es el encapsulado con brócoli huele terrible. Entonces, pero ya estamos terminando esa tesis, entonces pues el siguiente paso será modular esa nota que el grupo del panel sensorial describió como pescado. Entonces, otra vez volvemos a la coyuntura, la parte funcional versus la parte sensorial. Y pues esto era lo que les quería contar. Entonces, en general, resumiendo la red de estudios con 2 ejemplos que hasta el momento han sido exitosos. Aquí está el contrato que tengo que mostrar, gracias a ellos hicimos todo este trabajo. Los estudiantes de Ana Paola Forero, que fue la chica que trabajó en todo lo del lulo, Camila Muñoz, está en la foto, que es la que está trabajando en las bebidas funcionales, Tatiana Roballo, que hizo la parte de caracterización de aguacate, Hermes Costumán, que es el que está haciendo el prototipo de extractor de aguacate, y Mariana Enán, que es la que está desarrollando el producto cosmético. Departamento de Química de la Universidad Nacional C de Bogotá, donde vengo, y una vista de la Universidad Nacional. Y me falta una propaganda, que pena con ustedes, aprovecho la oportunidad. Entonces estoy coordinando, es la primera vez que se va a realizar este congreso, un congreso de aroma, de International Flavor and Fragrance Conference, va a ser en Cartagena, de mayo 10 a mayo 12 de 2017. Aquí está el link. Para mí es importante porque resulta que el campo de química de aromas es muy pequeño en el mundo. Los principales congresos de aromas se realizan en Europa, ¿cierto? Tenemos el WARP, que se hace siempre en Eisenach, y tenemos el WERMA, que usualmente se realiza en varios sitios de Europa. Y había otro de la ACS que se hacía en Grecia, pero la persona que se inventó el congreso se murió y ese congreso se vino a menos. Entonces yo pertenezco a la división, a la agricultura, a la Food Chemistry Division. Entonces en esa reunión les dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un congreso en América de aromas? Porque mucha gente no va a los congresos de Europa, pues porque siempre es complicado, es más costoso ir hasta Europa. Entonces la idea surgió y pues ya están dando, entonces para que por favor lo difundan entre sus redes, y pues bienvenidos si quieren asistir. Adicionalmente, el otro objetivo de esta reunión
es fortalecer los lazos, por lo menos en el campo hablamos de Latinoamérica, con estas redes estamos fortaleciendo lazos Latinoamérica